Vamos. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Un placer estar acá de vuelta. Qué peligro, ¿no? Cuando te roban el celular, porque me parece que si desarman los componentes pueden violar parte de tu... Sí, es muy importante tener vieron que está esa forma de autenticación doble. O sea que si alguien te roba el teléfono, que le tenga que llegar, a vos te llega por ejemplo, una notificación por Gmail o lo que tengas, y vos tenés que asegurar de que sos vos. ¿No? Entonces no es tan fácil de esa manera apropiarse de la data tuya. Claro. Esas cosas de configuración cuando uno compra un celular nuevo, que parece que en el momento te da un poco de fiaca hacerlo, te pueden salvar en una situación así. Totalmente. Hay que hacerlo. Totalmente. Importante. Bueno, hay que ver si de lo que nos tenemos que salvar o no es de la inteligencia artificial. Tengo ahí esa pregunta dando vueltas. ¿Es algo de lo que hay que salvarse o no? Porque la gran pregunta es... ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Y hay un video que estuvo dando vueltas estos días que te lo quiero mostrar porque tiene que ver justamente con Fabiola Yáñez, y un video en el cual vemos justamente a partir de la inteligencia artificial lo siguiente. Mira. Estimados argentinos, soy consciente de que ustedes piensan que mi marido es un inútil, una marioneta. Y tienen razón. Está en este puesto solamente porque Cristina le pagó varios millones de dólares para ocupar este sillón. Pero ninguna de las decisiones que se han tomado en estos más de 3 años de gobierno han sido suyas. Es Cristina la que manda, como ustedes ya saben. Desempeñar este papel de marioneta rentada no ha sido fácil. Pero Alberto se ha esforzado por hacerlo lo mejor posible, de acuerdo a nuestros intereses y los de ella. Y ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo esto en este momento. Es simple. Porque todo tiene un fin. Da lo mismo quién sea el próximo presidente. Lo cierto es que el kirchnerismo está terminado. Ahora, esto es tremendo. una parte, ¿no? Lo de esto, lo del Papa, pero hay algunos videos que hablan de algunos dispositivos que ya tienen forma humana, que tienen comportamientos. La gran pregunta que se hicieron el otro día, que es, ¿le asignaron una cuenta bancaria a una inteligencia artificial para que la duplicase y no lo pudo hacer? La pregunta es, ¿se puede salir el bot del sistema y cobrar vida propia? Y antes que todo eso quiero tu mirada, ¿no?, sobre este video, digo, porque sí, algún distraído puede caer. Hay algo raro en la voz, obviamente, se nota que, parece que se nota que es un robot, pero hay algún distraído que puede caer. Sí, este tipo de tecnologías, estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que es la inteligencia artificial generando cosas nuevas, que se puede usar para simular voces, para generar los textos. El famoso ChatGPT está ahí adentro de ese tipo de inteligencia artificial. Vimos esas imágenes famosas del Papa, de Macron y de Trump, ¿no? Sí. Que son hiperrealistas. Y mucha gente en los foros y en los blogs dicen, bueno, pero esto existe hace muchos años. Photoshop existe hace 20 a eso me refería, que digamos no es tan inteligente esto que estamos viendo. Mirá, son dos miradas de lo mismo. Hace más de 20 años existe Photoshop y se podía hacer esto, digamos, pero con mucho esfuerzo y mucha experiencia, como esa foto que vemos ahí del Papa. Tendrías que tardar, te diría, meses para generar algo así. Que muchos pidieron que sea verdad porque el look le queda bien. Le queda muy bien. Imagínate que tenés que agarrar fotos, en ese caso del Papa, mezclarlas con alguien que tenga ese tipo de campera. Eso es retoque fotográfico, no es lo mismo que esto. Esto es generación de imágenes a partir de lo que la inteligencia artificial sabe que es el Papa y de lo que sabe que sería un look, no sé. Esto se genera porque rapero, vos se lo pedís, se genera de la misma manera que esos programas a los cuales vos le decís a un programa programa tal cosa, o le decís una cantidad de descripciones y te genera una imagen. Claro, ¿es ese mismo? Como hicimos acá, ¿se acuerdan con ChatGPT? Sí. Una vez que escribíamos palabras que se llama promptear, eso es como dar indicaciones. Se le da indicaciones y genera algo como eso que estamos viendo ahí. Es mucho más fácil, vos se lo decís al programa y te lo genera solo. Es más fácil. No tenés que tener ningún conocimiento de diseño. No, sí, ni nada. para generar esto sí, sin duda. O sea, esto así ninguna herramienta lo entrega de esta manera. Okay. Tiene que haber personas, artistas digitales, o sea, hay un montón de gente que se dedica al diseño gráfico que habrán agarrado todo esto, habrán modificado las luces, los tonos. No es una cosa que se haga en 5 minutos. Pero yo para que la gente lo sepa, al ¿no? otro nivel también. Es decir, esto pone en jaque la verdad, tenemos que estar más despiertos, cada vez más, preguntarnos ya si es fake, si vos desconfiar un poco más. Vos sos Freddy Viva, efectivamente, no sos un holograma. Ahora, vamos a testearlo igual. Me parece que lo de Elon Musk, lo de Harari y otros intelectuales están hablando de otro nivel.
nivel. Sí, es otro nivel. Está bueno eso. Que nos tenemos que preocupar porque las máquinas tengan independencia de nuestra humanidad. Claro, Elon Musk, que repasemos, pidió poner una pausa a la inteligencia artificial. También, como introducción a hablar de esto, decir que Elon Musk fue el principal inversor de esto que estamos hablando. Claro. O sea, él se fue y ahí la empresa, hay varias historias así ocultas dentro de eso, de lo que está pasando, que es que en un momento Elon Musk quiso ser el referente de esta empresa OpenAI y no lo apoyaron. Porque OpenAI estaba corriendo por detrás de la carrera, digamos, de inteligencia artificial con Google, estaba atrás, y él pidió ser el referente de eso, le dijeron que no, y se fue. Y ahora está en contra de esa empresa. Claro. Y se podría leer como una jugada estratégica de negocios de Elon Musk, que no sería la primera, ¿no? No es tanto una preocupación moral, sino una preocupación... Eso es lo que se dice también, ¿no? Como ese costado. Ahora, por el otro lado, hay 1000 personas referentes del mundo de la tecnología, como Wozniak, por ejemplo, uno de los fundadores de Apple, que él dice que está preocupado por el avance tan rápido de la inteligencia artificial generativa, específicamente de GPT-4. En las noticias se suele decir, piden el freno de inteligencia artificial. En realidad no es eso. Lo que piden es, vayamos más despacio o legislemos o entendamos mejor qué impacto puede tener en el mundo del trabajo la inteligencia artificial generativa y GPT-4 ¿Puedo poner un ejemplo específicamente? que escuché que me parece interesante? El genoma humano implica que uno puede modificar la estructura de una persona, más rubia, menos rubia, etcétera. Sin embargo, no se hace, salvo en algún lugar extraño, porque hay una ética que le dio un marco regulatorio y que evita que la medicina haga eso. Algo así, digamos, en términos de la... Claro, lo que para mí está bueno de toda esta conversación, que a mí me pone realmente muy contento, es que antes de esto pasaba que vos hablás de inteligencia artificial y te decían, no es para tanto, es estadística, es matemática, es programación, es más de lo mismo, y la gente como que estaba en esa. Ahora quizás está pasando a otro extremo, ¿no? Claro. Al terror total. Creo que tenemos que buscar ese punto intermedio. Yo veo la inteligencia artificial como si fuese la nueva Internet. Es como... Imagínense que estuviéramos en el año 94, 95. Yo me acuerdo que estudiaba computación en esa época, a los 12, 13 años, y me acuerdo haber visto la primera vez que alguien me mostró internet, que era una pantalla negra, que no se hacía nada, se accedía a documentos, no había nada, pero para mí fue como, esto es increíble. Claro, te voló la cabeza. Imagínate que en ese año alguien te diga, en ese año 92, 93, te digan, che, ¿sabes qué? En internet puede haber secuestros online, puede haber estafas, puede haber la dark web, donde hay información de armas, de cosas, todos esos miedos. Y te digan, che, ¿no la hacemos? ¿Suspendemos la internet? Bueno, por algo lo prohibieron en Italia el GPT-4, ¿no? Claro, pero fíjate esos miedos, ¿no? Nos hubiésemos perdido de internet si alguien lo frenaba por esos miedos. ¿Viste la prohibición en Italia porque surgió? Sí. Contalo. Es un tema de privacidad de datos. O sea, y hay cosas que... Hay que entender también que GPT, por ejemplo, y ChatGPT es una beta todavía, no es la versión final. Por eso ahora salió GPT-4. Claro. Y cuando pasa esto, si ustedes se darán cuenta, cuando empezás a interactuar, no te pregunta qué edad tenés, por ejemplo. Y eso está mal, porque lo puede usar un chico de 10, 12 años y puede preguntarle lo que sea. Está todo como delimitado para no tener contenido obsceno ni ofensivo. En Italia hackearon la base de datos y combinaron la data personal de los individuos con las tarjetas de crédito. Sí, hubo estafas así, y ellos lo que dicen, la normativa que se usa en Europa se llama GDPR, que es la de protección de datos. Ellos dicen que esto no lo cumple, y hasta que no lo cumplan no lo van a permitir usar. También está, por otro lado, la cuestión de que como es una beta, no es una versión final, OpenAI puede decir, esto es algo en lo que estamos trabajando y lo largamos para que la gente lo pruebe. Claro. Ahora, esto que vemos acá atrás, inteligencia artificial, ¿hasta dónde puede llegar? Sí. ¿Hasta dónde puede llegar? Mirá, debería llegar hasta donde nosotros querramos que llegue, ¿no? Ese sería como el primer concepto, donde los humanos determinemos los casos. ¿Dónde lo implementamos? ¿En educación? ¿En salud? ¿Cuánto para hacer hay ahí? ¿Cuántos problemas tenemos por resolver? ¿Cuánta gente, como a mí me han contado expertos en salud, primero que confían mucho en la inteligencia artificial para detectar enfermedades y solucionar problemas en enfermedades que nunca lo pudieron hacer los humanos? ¿O cuánta gente se muere porque no accede a un turno? Porque se gestiona mal un turno médico.
O sea, todo eso está pasando. Entonces, hay tantos problemas para resolver donde la inteligencia artificial, la ciencia de datos puede ayudar a hacer más eficiente un proceso y liberar espacio de tiempo para que los médicos puedan estar más quizás en la cuestión empática, ¿no? Es frente a una pandemia cómo resolverlo y por ahora tampoco hay respuesta, ¿no? Pero la vacuna se creó en tiempo récord gracias a esto. Mira vos, Delfín. Sí, ¿y en qué áreas crees que hay que sí ser, desde tu opinión, que sí hay que ser cauteloso ante el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Sacándolo de la falsificación de datos y quizá lo de la información falsa. Claro, para mí en todos, en realidad. El problema cuando a veces me preguntan cuál es el miedo, cuál es el principal riesgo de implementar inteligencia artificial. Para mí el principal riesgo es hacerlo mal, en el sentido de pensar que la inteligencia artificial resuelve todo. Esto debería ser un complemento, como pasó en otros casos, como pasa hoy que hay gente que es operada por robots en Buenos Aires, acá hay casos. Y en la sala de operación está el robot y hay médicos también. Y si surge algo inesperado, las máquinas no son tan buenas resolviendo las cosas inesperadas, pero los humanos sí somos buenos. Claro, la clave es nunca tiene que ser el reemplazo, digamos. Exactamente, siempre tiene que ser un complemento. Hay un concepto de esto que se llama Human in the Loop, que es el humano siempre entre el proceso de la inteligencia artificial y la decisión final. No hay ningún riesgo, digo, ayer hablábamos sobre el tema, bueno, hay tanto para decir a nivel filosófico, de la autoprogramación, que una máquina programe una máquina finalmente. Riesgos hay un montón, con cualquier tecnología hay riesgos. Y todas las que usamos a lo largo de la historia, o sea, usás una moladora, yo no sé usar una moladora, yo conozco gente que se lastimó la mano usando una moladora, y si no tenés el entendimiento de cómo se usa la herramienta, probablemente la uses mal, y no quiere decir que la herramienta sea mala. Y eso aplica a cualquier cosa. Lo vimos en el Mundial cuando había árbitros que el VAR sugería algo y cobraban cualquier cosa sin dudar. Y ese no es el uso correcto de la inteligencia artificial. Claro. Yo pienso que también es muy importante no solo entender cómo funciona, que los chicos en las escuelas lo sepan, que los docentes lo sepan, que los gobernantes entiendan. Cuando vos ves el Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? El conflicto, el juicio. Sí. Los expertos que le preguntaban a Mark Zuckerberg no entendían lo que le estaban preguntando. No tenían conocimiento de lo que estaba pasando, y estamos hablando del primer mundo. Imagínense en otros países del mundo. Ahora, la falta de conocimiento que puede haber. ¿Puede llegar un punto en el que no logremos distinguir la inteligencia artificial de la humana? Bueno, en algunas cosas ya está pasando, ¿no? Por ejemplo, si hay casos de canciones creadas con inteligencia artificial. Sí. Lo hemos probado acá en vivo, una canción estilo Calamaro y salió. Imagínate que no te enterás que lo generaste así, que lo agarrás y lo tocas con una guitarra. Y lo escuchás acá. De tu libro, ¿no? El prólogo de mi libro, mucha gente que no se da cuenta de la diferencia, de hecho sale muy bien y no está modificado, Entonces, lo que pasa es que la inteligencia humana, creo que también nos tenemos que plantear eso. ¿Qué es la inteligencia humana? ¿Qué involucra? ¿Calcular, escribir, procesar o involucra muchas más cosas? ¿Cuántos conocimientos hay que tenemos nosotros de la interacción humana? ¿Puede hacer arte la inteligencia artificial que está basada en el error, por ejemplo? Ya lo está haciendo para mí. Ajá. Es toda una discusión, ¿no? Es una discusión. Pero es un arte quizás diferente, artificial, basado en... Por ejemplo, si ves una pintura hecha con inteligencia artificial, está basada en un montón de imágenes que están dando vueltas ahí. Hay gente que dice, eso no es creativo, porque ya existían los modelos de los que se basa. Pero muchas veces el arte viene de esa manera, ¿no? Igual que en la creación de la música. Sí, claro, totalmente. Freddy, siempre interesante, ¿eh? Sí, gracias, tenerte acá porque nos hace pensar, nos deja ahí titubeando hacia el futuro. Para la próxima, una máquina puede ser independiente del humano y... No, pero... La dejamos para la próxima. Así tenemos una excusa para volver a invitar. Cuando quieran, un placer. Gracias, Freddy, por venir.